No es que aquí voy a decirles una cosa y en el examen les voy a poner otro, ¿verdad? Porque la idea es que, como les digo, me gusta que comprendan. Hay veces siento que mis exámenes son bien fáciles, pero la idea no es que el alumno se quede en la clase, sino que le sientan gusto a lo que es la química, ¿verdad? Porque de inicio yo les dije que la química es todo lo que nos rodea y nosotros vivimos a diario en química. Y espero que los que están poniendo atención y los que pusieron atención en el primer parcial hayan entendido y analizado un poco de cuál es mi método, ¿verdad? De estudio, cuál es mi método de transmisión de los conocimientos. Eso lo que no es que yo les voy a empezar a poner ejercicios que tienen que andar ustedes buscando hasta otro sistema para encontrar la respuesta, sino son problemas de comprensión, ¿verdad? Y lo que nosotros lo hicimos aquí en clase, lo analizamos en clase, pero el que no viene a clase es bien difícil que le vaya bien en examen, ¿verdad? A pesar que tienen excusa y todo eso, por eso los laboratorios son bien, son irreparables, ¿verdad? Porque de una forma que trabajan en grupo, esa es una, ¿verdad? Y la otra es que se enseña aquí en el área virtual como si estuviéramos en laboratorio presencial. Entonces, si ustedes no llegan a un laboratorio presencial, es como si no pueden trabajar en grupo, entonces no se trabaja. Por eso es que son reparables. Manuel Ordóñez. No sé, ¿será que tienen problemas con su correo de la universidad? Traten de arreglar, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo les decía que vamos a hacer siempre la misma modalidad. Siempre, si ustedes tienen la presentación, pueden ir a la PBA. También pueden presentar si quieren. Yo ahorita voy a presentarles, ¿verdad? Les voy a presentar. Esta es la parte de los nombres y símbolos, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy. Es el capítulo 4 del libro. En el capítulo 4 del libro. Pueden llevar ustedes, bajar esto. Pueden bajarlo. Me gusta que lo bajen, lo tengan a mano, porque después están diciendo, no miramos, pónganlo más grande, más cerca, ¿verdad? Porque unos tienen problemas yo entiendo esa parte que los jóvenes de hoy con mucha tecnología tienen problemas de la visión. Entonces, y no quieren usar lentes, esa es otra de los problemas que tienen hoy en día. Entonces me gusta que lo bajen y que sigan el curso de cuando estamos recorriendo la clase, ¿verdad? Del día de hoy. Bueno, iniciando clase, como ya les había dicho, ¿verdad? Hablando un poco de nombres y símbolos de la tabla periódica, vamos a mirar, solo les voy a ayudar en lo que es la introducción, que son los nombres y símbolos. Muchos de los primeros símbolos que se utilizaron para representar diversas sustancias químicas provenían de la metodología antigua, pero los símbolos no habían sido normalizados. Diversos alquimistas de la Edad Media idearon sus propias notaciones taquigráficas para mantener oculto su trabajo, ¿verdad? No querían que otra, no por la gente, ¿verdad? Toda la población, sino por otros científicos que podían robarle lo que ellos estaban estudiando. Los nombres de los elementos y sus símbolos provienen de muchas fuentes. Algunos nombres tienen su origen en palabras latinas, griegas o alemanas, que describen una propiedad característica del elemento, ¿verdad? También vienen de fuentes como lugares que fueron descubiertos o por a honor de alguna persona, ¿verdad? En honor de esa persona
también tienen nombres, algunos elementos se les ha proporcionado. Y ahí en el libro van a mirar ustedes de qué se trata. Ahí hay una tabla de qué son los nombres y símbolos y los usos de algunos elementos importantes que podemos observar en la tabla periódica, que ellos se encuentran, ¿verdad? Estos elementos se encuentran en la tabla periódica. Entonces, ahí lo que yo les estaba diciendo, de inicio, les estoy explicando que en la tabla periódica están todos los nombres, ¿verdad? Todos los nombres. Ustedes tienen que tener su tabla periódica, jóvenes. Ahorita mismo tienen que tener la mano para que vayan observando, para que vayan observando y a la vez ya, ¿cómo les puedo decir? Interpretando, interpretando todo lo que les voy diciendo, ¿verdad? Que ustedes vayan a hacer una comprensión de lo que se trata de la tabla periódica. Bueno, ahí podemos mirar algunos elementos, ¿verdad? De la tabla periódica, el símbolo de cada uno de ellos, que siempre, si ustedes observan, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula, ¿verdad? El origen del nombre, ahí cada elemento viene con el origen del nombre, ¿verdad? De dónde proviene. Ahí dice el manganeso, pues dice que del latín, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada elemento depende, ¿sí, Génesis? Fíjese que a mí no me aparece la presentación. Ya descargué todos los archivos, pero no es ninguno. No está esta presentación. No, doctora, porque yo igual y no aparece esa presentación. Espere, ya lo voy a dejar de presentar y se la voy a mandar ahorita al WhatsApp, ¿verdad? Gracias por aclarar. Tal vez la presentación, ya sé qué pasó. Tal vez la presentación no aparece, pero sí hay un resumen. Y es lo mismo. Si ustedes observan el resumen, es lo mismo lo que yo estoy diciendo. Lo único que yo aquí se los traigo en presentación. Ese es. Pero para que lo tengan en presentación, yo siempre se los mando a los alumnos, ¿verdad? En eso. Pero ahorita mismo, gracias Génesis, ¿verdad? Porque está en clase y ella, lo que yo dije, lo estaban haciendo. Para mandársela, tuve que dejar de presentar y tengo que cerrar la presentación porque si no, no se va. Es cierto lo que dicen ustedes, tengo que mandarles en presentación, pero sí está en el resumen, nombres y símbolos, sale ahí, es el resumen. Tal vez les va ahorita, ya se los mandé.
Hoy sí, ¿verdad? No sé si ya les llegó. Aquí me aparece que ya les llegó. Sí, ya. Bueno, vamos a seguir con lo que ya abrí otra vez la presentación, pero voy a, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Tienen que tener, el que no tiene, pues tienen su tablet, tienen ahí, pueden bajar la tabla periódica y ir observando lo que estamos haciendo. Ya están observando lo que estábamos mirando, ¿verdad? Sí. Ahí está la tabla. Si nosotros nos vamos al libro, vamos a ir al libro para enseñarles dónde está el libro. Ahí pueden observar el libro. Se lo puede dejar normal en 100. Ahí está el cuarto capítulo, elementos y la tabla periódica, elementos, átomos y la tabla periódica, ¿verdad? De entrada, pues hay un pequeño resumen ahí sobre la historia, ¿verdad? Dice que la tabla periódica moderna muestra los símbolos de 115 elementos conocidos, pero aclarando el día de hoy, cada año o cada dos, o dependiendo de las investigaciones y los descubrimientos, hay tablas periódicas que tienen más de 115 elementos, ¿verdad? No todas las tablas periódicas, este libro pues debe tener sus años atrás cuando fue impreso, cuando estaban con 115 elementos. Si ustedes tienen sus tablas periódicas, van a observar que en algunas tablas periódicas tienen más de 115 elementos, ¿verdad? Estos elementos están ordenados de modo que aquellos cuyas propiedades son similares, ¿verdad? Así ustedes más adelante van a conocer por qué es eso, porque hay unos que son metales, no metales, ¿verdad? Y hay otros intermedios que ustedes van a conocer, los famosos metaloides. Ahí donde se sabe todo lo que existe en el universo está formado de estos elementos. Hay un tipo de átomos diferente por cada elemento, ¿verdad? Cada elemento tiene sus propios átomos. Digamos que un carbón, el carbón, los átomos son átomos de carbón. Cuando los átomos se combinan químicamente son posibles muchos compuestos distintos. Hasta ahora los químicos han identificado más de 25 millones de compuestos, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben lo que son compuestos, porque ya lo miramos en el primer parcial. Es todo aquello que se combinan, ¿verdad? Los compuestos. Y por eso podemos sacar diferentes sustancias o productos cuando combinamos entre ellos. Y dice que se identifica, más o menos dicen que hay más de 25 millones, ¿no? Imagínense. Su propio organismo contiene miles de compuestos formados de átomos de estos elementos, lo que yo les estaba explicando. Si el elemento de carbón, sus átomos son de carbono, pues entonces los compuestos, los átomos van a ser de los diferentes elementos que contienen, ¿verdad? Eso es una lógica. Eso es para que ustedes vayan analizando, no vayan a después, por eso hay veces los alumnos se confunden, porque es de aclararle eso. Claro, si hay azúcar, harina y agua, entonces van a tener átomos de azúcar, de harina y agua. Eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? De los compuestos. En este capítulo enfocaremos nuestros estudios a los elementos y aprenderemos a utilizar la tabla periódica, ¿va? Es indispensable a utilizar, por hoy yo les dije, a utilizar y a leerla, ¿verdad? A comprenderla, a analizarla, no a querérsela aprender de memoria.
Es indispensable que comiences por aprender de memoria los nombres y símbolos de los elementos que puedan aprovechar lo útil información que contiene la tabla periódica. Esto no quiere decir no aprender todos los elementos, sino lo que a diario vamos a estar trabajando. Y eso a manera que uno al final del parcial trabaja con esos elementos, pues imagínense nosotros los químicos cuando estamos en un laboratorio, siempre ya sabemos que manejamos el potasio, manejamos el sodio, que son los elementos que más se utilizan cuando combinamos para formar sustancias químicas, ¿verdad? De aseos. Los ingenieros agroindustriales que están aquí o los ingenieros industriales, incluso los civiles, van a aprender a conocer los mismos elementos si se encuentran en un laboratorio de calidad. Vamos a ver. Dice, es indispensable, identificaremos los elementos que son abundantes y los escasos, los metales y los no metales, y compararemos las propiedades características de algunos elementos. Después ya en el nivel atómico examinaremos las propiedades fundamentales de los átomos y de las partículas subatómicas principales que existen, ¿verdad? Vamos a concluir este capítulo, ¿verdad? Con fórmulas moleculares y las masas molares. Eso es lo que vamos a mirar en este capítulo, ¿verdad? Este capítulo. En este parcial solo vamos a ver 2 capítulos. Entonces, eso lo que yo quería que ustedes conocieran y comprendieran lo que vamos a ver de este capítulo. Ahí dice todo, ¿verdad? Vamos a mirar cuáles son los elementos en abundancia en el globo terráqueo, en el cuerpo humano, ¿verdad? En atmósfera, vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Bueno, este es uno de los resúmenes que yo les traje de entrada, de nombres y símbolos, ya se los leí, y aquí está la tabla 4.1 que les traje algunos ejemplos en el resumen que les presenté. Ahí está, nombres y símbolos y uso de algunos elementos importantes. Y ahí pueden mirar ustedes cada elemento con su símbolo, el origen del nombre, de dónde fue creado, cómo crearon su nombre y los usos de este elemento. Ahí está todo, miren, ahí está todo, claro. Allá solo algunos les presenté, pero aquí hay más. Aquí hay más elementos. Casi todo, ¿verdad? Casi todo de la tabla periódica. Miren, casi todo. Cada uno con sus símbolos. Y si ustedes observan en su tabla periódica, en la parte inferior, en esta otro que entre. Es bien difícil cuando ustedes ya entran tarde y entran con otro correo, ¿verdad? Es bien difícil porque lo interrumpen a uno. Bueno, jóvenes, lo que yo les estaba diciendo, si ustedes tienen su tabla periódica o ya la tienen, que ya la bajaron, si la están observando, en la parte inferior, bueno, ya teniéndola así, mirándola, sería inferior derecha, van a mirar la simbología, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar la simbología. Más que todo, siempre tienen de ejemplo el hidrógeno. En la simbología es donde nosotros vamos a analizar el ejemplo ahí es el hidrógeno. Entonces ustedes van a analizar que el número atómico, ese cuadrito, el número atómico de ese cuadrito, de ese elemento, su símbolo, su nombre, su peso atómico, su valencia, su punto de ebullición, su punto de función, su densidad,
su año de descubrimiento y su estructura electrónica, ¿verdad? Con eso, ustedes no es necesario buscar cada una de estas características del elemento cuando tienen una tabla periódica. Cuando la tienen no es necesario. Pues siguiendo con el resumen que yo les traigo, la presentación que ya les enseñé y ya les di la introducción, vamos con abundancia cósmica, ¿verdad? Vamos a ir al libro. Aquí hay algunos ejemplos de los elementos de la simbología, que eso es fácil porque solo lo trabajamos con el cuadro que ya está dado. Entonces solo es que ahí están diciendo volver a repetir de lo que ustedes ya tienen ahí arriba. Ahora entramos con elementos abundantes y elementos raros. Si ustedes miran la abundancia cósmica, el resumen que traigo yo aquí, ¿verdad? El resumen. Si alguien quiere leer. Ya lo tienen. Emilia. Usted ya lo tiene, ¿verdad? Todos tienen esto. Sí, doctora, ya lo descargué. Hola. Sí, Emilia. Puede leer, Emilia. Gracias. Okay. Ahí disculpe que no le contesté. No, no se preocupe. Sí. La abundancia cósmica de los diversos elementos varía considerablemente en todo el universo. Alrededor del 94.2% de todos los átomos del universo son átomos de hidrógeno. Otros 5.7% de todos los átomos son de helio, lo que deja aproximadamente 0.1% para el resto de los elementos, que se puede observar en la figura 4.3. Ahora, en nuestro sistema solar, los porcentajes son algo diferentes, como se aprecia en la tabla 4.2, pero los primeros dos elementos de la tabla periódica, los elementos más simples, constituyen más del 99% de todos los átomos del universo y de nuestro sistema solar. En nuestro planeta, 11 elementos forman más del 99% de la masa de la corteza terrestre. El agua de los océanos y ríos y las atmósferas. En la figura 4.4 se muestran los porcentajes de estos 11 elementos más abundantes. El oxígeno tiene casi 50%, el silicio el 25% y suman en conjunto un 75% de esta masa. El agua, que cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta, contiene aproximadamente 89% en masa de oxígeno. La arena y los silicatos presentes en la arcilla son ricos tanto en oxígeno como en silicio. Para que termine. Tan solo 3 elementos, oxígeno, carbono e hidrógeno, forman el 93% de la masa del cuerpo humano, y junto con nitrógeno, calcio y fósforo constituyen el 99% de ella, que se puede observar en la figura 4.5. El cuerpo humano contiene solo huellas de otros elementos, pero varios de estos oligoelementos son de importancia capital para la conservación de la salud. Muy bien, vamos a ir al libro, pero antes que todo, ahorita que está grabando ambas, aclarando, ¿verdad? De lo que les dije, de dónde provienen los nombres de los elementos, de sus símbolos. Yo les dije que venían de origen de palabras latinas, griegas, alemanas. Se los leí, ¿verdad? Se describen una propiedad característica del elemento. También en esas otras formas, y otros por el lugar o el país donde fue descubierto.
y también a honor de algunas personas, ya sean los científicos famosos. Y yo les dije que les iba a dar ejemplo de algunos elementos. Entonces, unos ejemplos que les traigo aquí es como el bario, el elemento bario. El elemento bario, en esa tabla, si ustedes observan una tabla que está en el libro, proviene de la palabra griega baris, de la palabra griega baris, ¿verdad? Que significa pesado. Germanio es otro elemento de la tabla periódica, un ejemplo, se deriva de Germania, el nombre latín de Alemania, ¿verdad? Del país Alemania. Ahora hay un ejemplo de un científico famoso que le dieron honor a él de colocarle ese nombre al elemento eistenio. Eistenio. ¿A honor de quién creen ustedes que le dieron ese nombre a ese elemento? Este es un físico. De Einstein. ¿De quién? Vamos a ver. Es un físico alemán, Einstenio. Estaba cerca. Dígalo, sin miedo. A nombre De Einstein. de Albert Einstein. De Albert Einstein, correcto, de Albert Einstein. A Albert Einstein, Mendeleev y el químico alemán Meyer, uno fue ruso, ¿verdad? Y el otro alemán, Meyer. Mendeleev es ruso y Meyer es el alemán. Ellos fueron los que nos dieron la facilidad del estudio y la interpretación en la tabla periódica, ¿verdad? Ellos publicaron independientemente sus disposiciones de los elementos. Mendeleev, que era el ruso, él clasificó basado principalmente en las propiedades químicas de los elementos. Él solo se dedicó a estudiar las propiedades químicas, ¿verdad? Y mientras el alemán, Meyer, ¿verdad? Se basaba en las propiedades físicas, ¿verdad? En las propiedades físicas. Entonces, ellos todos se unieron para obtener el estudio y la interpretación de los elementos en la tabla periódica. Eso es un agregado. Ahora vamos con el libro, lo que Emilia estaba leyendo, participando con el libro, los elementos abundantes y los elementos raros, ¿verdad? Vamos a analizar la figura 4.3, que es la abundancia de los elementos del universo, el porcentaje de los átomos totales, ¿verdad? Este es lo que existe en el universo. Lo que yo les decía, la química está en todos lados, ¿verdad? Imagínense los elementos que existen en el universo. Dicen que contiene 94.2% de hidrógeno, miren, de hidrógeno. Otra parte que estaba hablando Emilia y la leyó, es el 5.7% de helio. En el universo, estamos hablando del universo. Después hay, no crean que solo esos dos elementos hay, ¿verdad? Hay muchos más elementos, pero solo hay un 0.1% de los demás elementos que puede ver en el universo, ¿verdad? Pueden haber otros elementos. Y aquí abajo está la tabla ya resumida, los elementos más abundantes en el universo. Entonces ahí tenemos, miren todos los demás elementos, hay un ejemplo ahí, que hay oxígeno, carbono, nitrógeno y silicio, ¿verdad? Eso, lo que estaba leyendo Emilia, es el 0.1%. Entonces el hidrógeno tiene el universo 94.2%. En nuestro sistema solar hay un 85% de hidrógeno, ¿verdad? En helio, en el universo, tenemos un 5.7%. En nuestro sistema solar tenemos un 15%, ¿verdad? ¿Cómo van variando? El helio sube en el sistema solar, miren. Y
y en los dos momentos o en los dos lugares, los demás elementos hay 0.1%. Vamos a ver otras figuras. En la figura 4.4, este es la corteza terrestre. Y que hay los elementos en la corteza y el agua y la atmósfera terrestre en porcentaje de masa. Entonces ahí miran que hay un montón, ¿verdad? Hay bastante en esa corteza terrestre, ¿verdad? Atmósfera y el agua. Miren, oxígeno, 49.2%. Después viene en segundo lugar el silicio, 25.7%. En tercer lugar viene el aluminio, ¿verdad? 7.5%. Después van bajando según los porcentajes: el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el hidrógeno y otros, ¿verdad? Otros está el 0.9%, que puede ser un montón de minerales, ¿verdad? Pueden ser un montón de minerales que está en ese 0.9%. Si ustedes miran aquí, no miramos el carbón. Entonces puede ser que el carbón esté en ese 0.9%, ¿verdad? Y el cloro, y hay cloro, 0.2%, miren, y el titanio, 0.6%. Por eso es bien peligroso así nomás estar en minas abajo, porque es una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque si las minas ya hay elementos, no digamos en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso existen, se empiezan a producir gases y empiezan a hacer esos problemas de derrumbe. En la figura 4.5 ya hablamos de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano, cómo estamos en el elemento. En el elemento abundante en el cuerpo humano, que muchos dicen, y yo sé que algunos estaban erróneos, diciendo que nosotros teníamos agua en abundancia, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano, el oxígeno es el elemento que más abundante está, y lo tenemos a un 65%. En el carbono, en el cuerpo humano, el 18%. Por eso dicen que cuando va pasando siglos tras siglos tras siglos, ¿verdad? Donde, más bien dicen que donde hubieron mamíferos como los dinosaurios o nosotros mismos, pasan, pues logran obtener incluso lo que es el petróleo, ¿verdad? A través del carbón de siglos se forma petróleo. En el tercer momento del elemento es el hidrógeno, el 10%. Y después va bajando con que le sigue otros le sigue, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchos elementos más. Ahí pueden hacer bastante, ¿va? Podemos tener potasio, el cuerpo humano puede tener potasio, puede tener flúor, puede tener otros minerales, ¿verdad? Minerales que a nosotros nos dan para fortalecernos. Tenemos calcio bien poco, el fósforo es el menor que tenemos, miren, 1.2%, y calcio 2%. Ese es en el cuerpo humano. Y ahí están las tablas en comparación, primero y segundo, ¿verdad? Del universo. El primero es el hidrógeno, el primero de la corteza terrestre es el oxígeno, en el cuerpo humano es el oxígeno, en segundo lugar en el universo es el helio, en la corteza terrestre es el silicio y en el cuerpo humano es el carbón, ¿verdad? Que ahí no sé por qué dicen que en el cuerpo humano es el carbono, porque ahí no lo mencionan. Ahí quien menciona, sí es el carbono, sí, disculpen jóvenes, sí es el carbono, no está, yo pensé que se habían confundido, pero era yo. Bueno, hay algunos ejercicios ahí que ustedes lo pueden hacer, algunas preguntas de investigaciones que lo pueden hacer, pero ya eso es optativo, ¿verdad? Eso ya
ya lo dejo a ustedes que puedan leer y aprender un poco. Bueno, estos son los elementos que existen en la naturaleza, ¿verdad? En abundancia. Vamos a mirar lo que es la tabla periódica ya en lleno, ¿verdad? Bueno, en esos cuadritos está bien resumido. Vamos a ir al resumen que les traigo yo. Todo esto ya se los dije ya. Eso ya se los resumí. Si ustedes van leyendo, todo esto ya se los resumí. Ahí está en el libro. Miren, ahí está el de la corteza. Ahí está el del cuerpo humano. Y ahí entramos a lo que es la tabla periódica de los elementos. No sé quién me quiere ayudar a leer. Ya Emilia ya participó. ¿Alguien más? Génesis. Siempre las mismas participan, ¿verdad? O los mismos, porque hay veces que los jóvenes también me participan. Gracias, Génesis. ¿Me puedes ayudar? La tabla periódica, como la que muestra la figura 4.6, proporciona gran cantidad de información acerca de los elementos, cada uno de los cuales se clasifica como metal, no metal o metaloide. Los metales están a la izquierda o debajo de la línea diagonal, escalonada gruesa de la tabla. Escalonada. Ajá. Periódica, y los no metales aparecen a su derecha. Observa que hay muchos más metales que no metales. Los elementos situados al lado de esta línea diagonal se conocen como metaloides y poseen ciertas propiedades que son intermedias entre las de los metales y no metales representativos. A las filas horizontales de elementos de la tabla periódica se le llama periodos, y las columnas verticales de elementos reciben el nombre de grupos o en ocasiones familias de elementos. Por ejemplo, los metales del grupo IA, la familia de los metales alcalinos, son los de la primera columna del IA del lado izquierdo de la tabla periódica. En la figura 4.7 puedes ver muestras de metales y no metales, compara su apariencia. Sigamos. Ajá, ahí entonces. Entonces nos vamos al libro para explicar esa parte de lo que leyó Génesis, ¿verdad? En sí, Génesis hablaba de la tabla periódica que contenían metales y no metales. Siempre los metales están al lado izquierdo o debajo de la línea diagonal escalonada, ¿verdad? De la tabla periódica, y los no metales aparecen a su lado derecho, ¿verdad? Y los que están entre la línea diagonal, abajo y encima, son los metaloides, son intermedios. Los metaloides están situados al lado de esta línea diagonal, ¿verdad? Los metaloides, ustedes observen su tabla periódica, la deben de tener a mano, pueden observar que al lado izquierdo están los metales y al lado derecho están los no metales, y hay esa línea que es como una grada. Esa es la famosa línea diagonal. Después luego estaba interpretando sobre las filas horizontales de los elementos de la tabla periódica. Las filas horizontales, ya lo vamos a ver, ustedes lo pueden observar en la tabla periódica, ahí dice periodos. Eso es para que vayan comprendiendo la tabla periódica, ¿verdad? Ya aprendimos la simbología que está en la parte de abajo, donde están todas las características de cada elemento, que es un ejemplo. Yo les dije el hidrógeno. Ahora estamos viendo que los metales están al lado izquierdo y los no metales están al lado derecho, y que hay una línea como gradita que se llama línea diagonal escalonada. Y ahí se encuentran los elementos metaloides, ¿verdad? Que son los intermedios, no son ni metales ni no metales, ¿verdad? Son los intermedios. Ahora bien, si ustedes observan en las filas horizontales, en la tabla periódica, esas filas se llaman periodos, y las columnas verticales,
de los elementos se llaman grupos. En los grupos se puede clasificar con nombres romanos, con números romanos o nombres, ¿verdad? Y los grupos también se llaman familia, ¿verdad? También conocemos los grupos como familia. Como familia también los conocemos. Y ustedes pueden mirar en su tabla periódica que toda esa información que les estoy diciendo, ahí lo escriben, ahí lo dicen. Y van a decir ustedes, ¿y por qué nos interesa eso? Bueno, ya ustedes ya deben de comprender una parte principal, dónde se encuentran los metales y dónde se encuentran los no metales y dónde están los metaloides. Y las filas horizontales son los periodos y las filas verticales son los grupos o las familias. Y eso los indica cada elemento dónde va a estar ubicado, porque ustedes les pueden decir en el periodo 1, en el grupo 6, ¿verdad? Romano. Entonces ustedes ya van a encontrar a dónde me estoy dirigiendo, a qué familia. Ahí ya pueden decir que es de tal familia, ¿verdad? Por ejemplo, los metales del grupo 1A, si ustedes observan en su tabla periódica, la familia de los metales alcalinos, así se llama. Miren, grupo 1A. Y los grupos también tienen nombres de familia en ocasiones. Entonces, el grupo 1A son los metales alcalinos. Y ahí está arriba, en su parte superior, al lado derecho, van a mirar ustedes cuadritos en algunas tablas periódicas, en otro a su lado izquierdo, y van a mirar ustedes que identifican a cada número romano con la letra A o B y el nombre de la familia. Ese es el ejemplo, para que vayan conociendo cómo se va interpretando la tabla periódica. Son los de la primera columna al lado izquierdo de la tabla periódica y vamos a ver en la figura 4.7. Y eso es lo que les voy a enseñar aquí. Miren, ahí están, miren, los grupos 1A y los periodos 1, 2, 3, 4 abajo, ¿verdad? Horizontalmente, ¿verdad? Esos son los periodos. Y ahí se miran que están todos los metales, ¿verdad? La clasificación de los metales, metaloides y no metales en la tabla periódica, ¿verdad? Todo lo que está en amarillo son metales. Los metaloides, ahí está en la línea diagonal, ¿verdad? Ahí escalonada. Y los azules son los no metales, que ahí hay una gran observación, que en el periodo 1, grupo 1A, de la familia metaloides, ¿verdad? De metales, en la primera familia, está el hidrógeno, que es no metal. Es el único elemento que está en el grupo 1A que es no metal, ¿verdad? Que es el hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento. Sigamos con los metales. Digamos Génesis, ahora entramos a los metales, ¿verdad? Casi todos los metales, a diferencia de los no metales, adquieren un lustre metálico brillante cuando se pulen. Los metales no tienden a combinarse químicamente unos con otros, pero sí reaccionan con los no metales para formar muchos y muy variados compuestos. Las más comunes de metales como el hierro y el aluminio contienen el metal combinado conocido. Uh-huh. Digamos. Los metales del grupo IA de la tabla periódica son los más reactivos. Estos metales nunca están presentes en la naturaleza como elementos libres, esto es, no combinados. Los metales menos reactivos como el cobre, la plata y el oro, situados cerca del centro de la tabla periódica, presentan más posibilidades de hallarse en la naturaleza como elementos libres. Uh-huh.
Los metales menos reactivos como el cobre, la plata y el oro, situados cerca del centro de la tabla periódica, presentan más probabilidades de hallarse en la naturaleza como elementos libres, ¿verdad? Eso es muy importante, que eso, porque digamos que no necesitan hacer separaciones en los laboratorios. Ya eso los encontramos así como son. No necesitamos separar. Bueno, vamos a ver eso en el libro que se mira mejor. Si nos vamos abajo de lo que estaban leyendo. Aquí podemos mirar el fósforo, no metales, azufre y el cloro, donde está ubicado, ¿verdad? En la tabla periódica. Si ustedes miran la tabla periódica, pueden ubicar estos tres elementos, fósforo, azufre y cloro. Y en su tabla periódica miran la simbología, ¿verdad? Cómo es su abreviatura del cloro, del azufre y del fósforo, ¿verdad? Ustedes miran la simbología. ¿Tienen la tabla periódica para que me digan cuál es la simbología del fósforo? Es una P. Ajá, es una P. ¿Y del azufre? Una S. Una S. ¿Y el cloro? Una C y una L. Una C mayúscula y una L minúscula, ¿verdad? Acá están los metales, magnesio, cobalto y cobre. Si ustedes tienen su tabla periódica, me pueden decir la simbología. M mayúscula y G minúscula. De manganesio. No, magnesio. Es magnesio. Sí, está bien, pero es magnesio. Perdón, magnesio. ¿Está correcto lo que dijo él del magnesio? Vamos a ver. El cobalto es una C mayúscula y una O minúscula. Ajá. Y el cobre es una C mayúscula y una U minúscula. Vamos, sigamos con el resumen. Bueno, antes de entrar en los metales, sigamos con los no metales. Entre los no metales se encuentran dos gases muy conocidos, el nitrógeno y el oxígeno, que están presentes en la atmósfera. El carbono presente en forma de diamante, grafito y carbón vegetal y el azufre no son metales que pueden encontrarse en la naturaleza como sólidos en forma elemental, no combinada. Los no metales también se combinan unos con otros para formar compuestos como dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, dióxido de azufre, SO2, metano, CH4 y amoníaco, NH3, el flúor es el no metal más reactivo. Vamos a terminar. Bueno, eso ya les dije yo, ya les presenté en el libro. Vamos a quedar aquí para enseñarle el libro de los elementos diatómicos. Aquí hay los elementos diatómicos, son 7 elementos diatómicos, ¿verdad? Digamos que ya están en la naturaleza, ya están dados, siempre salen con 2 átomos de cada uno de ellos. Los elementos diatómicos son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Y pueden ver ustedes que son los elementos no metales. Esos elementos diatómicos son elementos también no metales. Se llaman diatómicos porque contienen 2 átomos. En las condiciones ambientales, ellos, su fórmula química está representado así, ¿verdad?
el hidrógeno con su simbología y el 2, el subíndice 2, y cada uno de ellos, ¿verdad? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, ¿verdad? Y el yodo. Esos son los elementos diatómicos. Vamos a leer el resumen, Génesis, los elementos diatómicos. En tanto que muchos elementos existen en la naturaleza como átomos individuales, 7 de los elementos no metálicos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, existen como pares de átomos combinados químicamente en forma de moléculas diatómicas en las condiciones ambientales ordinarias. El subíndice 2 de sus fórmulas químicas respectivas, H2, N2, O2, F2, SL2, Br2 y 2. Indica que cada molécula tiene 2 átomos del mismo elemento. En cada molécula diatómica, los 2 elementos se mantienen unidos en virtud de las fuerzas de atracción conocidas como los enlaces químicos. Los últimos 4 elementos de esta lista pertenecen a una misma familia de elementos, la familia de los holágenos. Observa la ubicación de los elementos diatómicos en la tabla periódica y aprende de memoria sus nombres. Conviene aclarar un punto que suele dar lugar a confusión. Cuando uno cualquiera de los 7 elementos diatómicos se combina con otros elementos para formar un compuesto, ya no existe la tendencia a formar pares de átomos. En los compuestos, el número de átomos de cada clase depende del tipo de átomos que se encuentran combinados. Por ejemplo, en el amoníaco gaseoso, NH3, cada molécula de esta forma da de un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, no de pares de átomos de nitrógeno y de átomos de hidrógeno. En el ácido nítrico, hay un solo átomo de hidrógeno. Por cada átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, no hay pares de átomos. Uh-huh. Ustedes pueden observar ahí, ¿verdad? Que cuando en la naturaleza estos se forman, ¿verdad? Estos compuestos, el amoníaco gaseoso se descompone y estos elementos diatómicos forman otra presentación en lo que es la nomenclatura. Cuando es el nítrico también, un ácido nítrico, se forma el hidrógeno en positivo, ¿verdad? Es una carga positiva y por eso pierde su átomo, que lo presta a la combinación. En la nomenclatura inorgánica ustedes van a comprender más esto, pero esto es para que miren y conozcan dónde se encuentran también los elementos diatómicos, que eso sí, ustedes son los que siempre se trabajan en laboratorio, son los que siempre se manejan en los laboratorios comúnmente, porque forman enlaces, ¿verdad? Enlaces, ahorita no se me viene a la mente, pero son enlaces donde se hace la reacción, ¿verdad? De redox. Entonces, covalentes, son enlaces covalentes porque se comparten, esa es la palabra, porque se comparten las cargas. En el tercer parcial se van a ver ese capítulo de los enlaces que existen, los enlaces químicos. Entonces, en estos elementos diatómicos forman enlace covalente que siempre prestan sus cargas, ¿verdad? Y hacen la reacción redox, reducción-oxidación. Ahí están algunos ejemplos en la tabla periódica, ya ubicándolos, donde se encuentran, como dijimos de inicio, son elementos no metales, ¿verdad? Los elementos no metales son los elementos diatómicos, son los elementos diatómicos. Y ya ustedes ahorita ya se los aprendieron, ¿verdad? Ya saben que es el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿verdad? Muy fácil porque se manejan comúnmente esos elementos. Pero como yo les decía anteriormente, no es que van a aprender todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Con los metaloides. Vamos con los metaloides. Los elementos que se encuentran en la región intermedia de la tabla periódica
entre los metales y los no metales se llaman metaloides. En general, sus propiedades también tienen un carácter intermedio. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de la electricidad, los no metales son no conductores y los metaloides son semiconductores eléctricos. Debido a esta propiedad especial, los metaloides son como el silicio, el germanio, el arsénico y el boro. Son particularmente útiles en la industria electrónica para la manufactura de transistores, chips de computadora y celdas solares eléctricas. El silicio es el metaloide más abundante y el cuarto elemento más abundante de la Tierra. Nunca se encuentra en la naturaleza y en la forma elemental, pero los silicatos, que son compuestos complejos de silicio, oxígeno y los diversos metales, están presentes en los suelos, arcillas y arenas. El cuarzo, la arena, el agata, la amatista y el pedernal contienen formas de dióxido de silicio impuro. Los tabiques, el vidrio, el cemento y la cerámica también contienen compuestos de silicio. Muy importante, ¿verdad? En los metaloides, porque los metaloides han venido a generar lo que es la tecnología, ¿verdad? Porque ellos tienen el carácter de ellos intermedio y son buenos conductores de la electricidad, pero no son metales, ¿verdad? No son metales, lo que significa que nadie se puede ahí tener un accidente con ellos, pero no son conductores, ¿verdad? Pero los metaloides son semiconductores eléctricos. Y habla mucho del silicio que se ha manejado, ¿verdad? Que uno de los elementos más abundantes y el cuarto elemento en la Tierra, más abundante en la Tierra. Ya miramos nosotros, bueno, esas son las propiedades físicas de los elementos. Esas son las propiedades físicas. Vamos a mirar lo que es el libro. En el libro, ahí miramos lo que son los elementos diatómicos. Ya hablamos un poco de ellos, que también dice que los elementos, ahí donde yo les decía, va en cada molécula atómica, los dos átomos mantienen unidos en virtud de la fuerza de atracción conocida como enlaces químicos. Que les decía que como ellos eran no metales, el enlace que formaban era el covalente, ¿verdad? Lo que yo les decía. En los últimos 4 elementos de esta lista pertenece a la misma familia de los elementos, entonces podemos, los últimos 4 es el oxígeno, el flúor, el cloro, no, es el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Ellos son los 4, que es de la familia de los halógenos, ¿verdad? Y ahí pueden observar, dice la figura 4.9. Hay un ejemplo de los metaloides, hay ejemplo ahí, el 4.4. Ahí dice, con ayuda de la tabla periódica, clasifica los elementos siguiendo con metales, no metales y metaloides. Ahí ustedes, bueno, ahí está el resultado. Si ustedes se ubican en su tabla periódica, rápido, sin mirar aquí al libro, para contestar esta respuesta, ¿verdad? Que el primer calcio es metal, el arsénico es no metal y el yodo es un no metal. No, el arsénico es metaloide, es un metaloide y el yodo es no metal. Porque lo ubica el arsénico que está en la parte del diagonal, ¿verdad? Ahí están, ya ustedes ya miraron esos 7 elementos diatómicos. Aquí pueden mirar ustedes que se encuentra el arsénico, ¿verdad? Que es un metaloide. Inmediatamente ustedes se ubican el arsénico donde se encontraba, las propiedades físicas de los elementos, pues vamos a mirarlas la próxima clase. Aquí vamos a quedar, ¿verdad? Con las propiedades químicas, físicas. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, voy a dejar de presentar.
Voy a dejar de presentar y quiero que sean sinceros. ¿Quién faltó de cada grupo de ustedes? Voy a empezar con el grupo 1, ¿verdad? Ámbar. De sus integrantes, ¿faltó alguien? Del grupo 2, José. Permítame, ingeniera, si quiere puede avanzar por el tercero. Ahorita voy a preguntar a quiénes están conectados mis compañeros. Y Génesis. También voy a consultar ahorita porque no estoy segura si están todos. Bueno, voy a pasar rápido lista mejor. Ámbar, pues ya. Max Peñalba. Max Peñalba. No está Max. Es del grupo 1. Cecia Funes. Presente. Miguel Tosta. Miguel Tosta. No está tampoco. Manuel. No están en clase, están, como dicen, en cuerpo presente, ¿va? Manuel Ordóñez. Presente, Lic. Nidia Velázquez. Nidia. Daira. Presente. Sharon. Presente. Emilia Rivera. Presente, doctora. Esther Cruz. Presente. Ya, buen provecho.